Quiero compartirles una anécdota que no es mía. Ayer en una cena estábamos platicando con otro pastor y decía que ellos tenían una gatita que se paraba en la marquesina de la ventana, paraba en la marquesina de la ventana a oír todos los cantos del templo. Ayer no él estaba predicando. Se sentaba ahí en la marquesina viendo hacia adentro todos los cantos. Y que a la hora de la predicación, a la hora de la enseñanza, se levantaba la gatita, se estiraba y se iba. Así que no le vayan a hacer como esa gatita. Esa me la fusilé, esa anécdota. Filipenses capítulo número 2. Conocida la epístola, hermanos, como la epístola del gozo, aún en medio de las tribulaciones del apóstol Pablo, aún en medio de sus prisiones y aún en medio de tantas circunstancias muy complicadas y muy difíciles para él, aún Pablo tenía el entusiasmo y el deseo de un día salir de prisión para poder seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. En medio de esta situación, hermanos, es que el apóstol escribe esta carta, y para los comentaristas y para los predicadores esta carta es conocida como la carta del gozo o la epístola del gozo. Aún, reitero, aún bajo circunstancias completamente precarias, hablando humanamente, y difíciles. Aún Pablo, estando preso, decía: mas la palabra de Dios no está presa. Y aún en la misma prisión compartía y llevaba gente al conocimiento del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2 y versículo número 12, vamos a partir desde este versículo para desarrollar el versículo 12, 13, 14, 15 y 16, para ocuparnos, hermanos, en lo que nos enseña el texto 12. ¿Lo tenemos? Con la cita bíblica vamos a leerlo dos veces. Filipenses 2:12, con la cita dice: Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una vez más. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. El tema de la enseñanza, hermanos, en esta mañana es la frase que aparece en el texto 12: ocupaos en vuestra salvación. A ver, ayúdame a decir el título. Ocupaos en vuestra salvación. Ahora, todos los que ya están despiertos, dice: ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué tan ocupados, pues, entonces, hermanos, estamos en nuestra salvación? Hebreos califica una salvación tan grande. Y como es una salvación tan grande,
entonces de alguna manera la ocupación como tal debe de ser ¿cómo? Grande la ocupación. Pero ¿qué tanto, hermanos, nos ocupamos realmente de nuestra o en nuestra salvación? No dice de vuestra, sino dice en vuestra salvación. ¿Qué tan ocupados, pues, hermanos, entonces estamos en nuestra salvación? ¿Cuánto tiempo le dedicamos en la semana pasada a nuestra salvación? ¿Qué tantos dones ocupamos en nuestra salvación? ¿Qué tantos talentos ocupamos en nuestra salvación? ¿Qué tanta disposición ocupamos nosotros en nuestra salvación? Ahora, si usted se da cuenta, el versículo dice que debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Definitivamente no está hablando en el sentido literal de temblar o de estar horrorizado. No. La idea principal del texto, hermanos, es con una conciencia tal que realmente sepamos en qué estamos ocupados, con temor y temblor. Así que este, hermanos, es el título de nuestro tema. ¿Cuál es el título? Ocupados en vuestra salvación. El ocuparnos, hermanos, de nuestra salvación, como dice el texto, no implica que el mantenernos ocupados mantendrá nuestra salvación. No significa que si yo no me ocupo de mi salvación, en mi salvación, voy a perder mi salvación. El texto no está hablando de eso. El texto ni tan siquiera está hablando de la mínima posibilidad de perder lo que ya una vez hemos obtenido por gracia y por medio del arrepentimiento. Pero sí, el texto, hermanos, nos está exhortando a que tenemos que crecer en esa salvación que ya hemos obtenido. Y que como consecuencia debemos de dedicarle tiempo a esta salvación. Todo creyente, hermanos, es responsable de alimentarse espiritualmente de la palabra y alimentarse de Dios fuera del templo. ¿Estamos de acuerdo? El creyente no meramente necesita venir al templo para alimentarse, y qué bueno que venimos y nos alimentamos y nos nutrimos de la palabra de Dios. Pero cada creyente individualmente en su casa es responsable de ocuparse de su salvación. Pero tristemente lo digo y tristemente lo admitimos. A veces estamos tan ocupados en otras cosas. Las demás cosas, los afanes y tantas cosas, hermanos, en esta vida, llegamos a desocuparnos de nuestra salvación o en nuestra salvación, porque hay tantos compromisos, hay tantos trabajos, hay tantas responsabilidades, hay que ir, hay que venir, hay que estar, hay que hacer un montón de cosas. Pero el creyente, me temo que el creyente muchas de las veces no se está ocupando en su salvación. Y si no nos estamos ocupando de nuestra salvación, no significa que vamos a perder salvación, significa entonces que no vamos a tener un crecimiento y una madurez de la cual Dios desea que todos nosotros seamos los protagonistas de nuestro propio crecimiento y de nuestra propia madurez espiritual. Así que el ocuparnos de nuestra salvación
no implica que el mantenernos ocupados mantendremos nuestra salvación, puesto que Pablo, hermanos, está dirigiendo su carta a creyentes. Pablo está dirigiendo su carta a gente convertida. Pablo no está dirigiendo su carta a gente que no ha sido convertida, sino a creyentes que han sido convertidos y que son exhortados por Pablo a mantenerse ocupados en su salvación. Queremos de alguna manera, en primer lugar, hermanos, en la introducción del tema, queremos de alguna manera dar 3 ideas con respecto a la palabra ocuparse o ocupaos. Por ejemplo, en primer lugar, la idea de ocupaos o ocuparse es trabajar hasta que la obra sea completamente terminada. Trabajar hasta que la obra sea completamente terminada. Tal como lo hiciera alguien cuando se sienta a resolver un problema de matemáticas. Y que dicen que Y es igual a no sé qué, y que más menos es igual a menos, y menos más es igual a más, y tantas y tantas. Yo admiro a los matemáticos. Ocupaos entonces, hermanos, es trabajar hasta que la obra sea completamente terminada. Recuerden que el que comenzó en nosotros la obra la terminará, y este es el Señor Jesucristo. Pero la idea es esta: trabajar hasta que la obra sea completamente terminada. O también es trabajar la mina. Trabajar la mina, esto es, sacar la mayor cantidad de oro posible de una mina. Y meterse y agotar todas las instancias y seguir para sacar toda la cantidad de oro posible. Trabajar la mina. O, número 3, trabajar en el campo. Trabajar en el campo, esto es, obtener la mayor cosecha posible. Ocupaos. ¿Hasta qué? Hasta que lleguen los resultados en nuestra salvación. Por eso la idea principal, hermanos, es esta: el creyente debe de mantenerse ocupado, porque de alguna manera la mente desocupada es un taller ¿de quién? Del diablo. Una mente que está desocupada todo el día va a pensar, es más, en su propia mente va a resolver los problemas aparentemente de todo el mundo. Pero tenemos que ocuparnos. En otras palabras, hermanos, mi decisión determina mi ocupación. Mi decisión determina mi ocupación, porque todo está en que yo tengo que decidirme a ocuparme en esa salvación. Ahora, ¿en qué áreas? ¿En qué áreas pues entonces debemos de mantenernos ocupados? Vamos a ver lo que nos dice el texto, los textos más adelante. Por ejemplo, dice en el versículo 13, vamos primeramente pues al versículo 13. ¿Está conmigo en su Biblia? Versículo 13, le damos lectura, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice que debemos, Pablo nos exhorta a ocuparnos en nuestra salvación. Y el versículo 13 me arroja una luz sencillita para ver de qué manera entonces yo debo de mantenerme ocupado en mi salvación. Y esto significa pues entonces lo siguiente, hermanos. Dios, en primer lugar, según el versículo 13,
Dios tiene que obrar primeramente en nosotros antes de que pueda obrar a través de nosotros. Lo explico de otra manera. Para que yo pueda ocuparme de en mi salvación, lo primero que necesito es que Dios empiece a hacer obra, primeramente ¿en dónde? Primeramente en mí. Esto pues, hermanos, significa lo siguiente, que Dios tiene que obrar primeramente en mí antes de que Él pueda obrar a través de mí. ¿Me explico? Significa entonces, como dice el texto, note lo que dice el texto 13, porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Quién es el que produce en nosotros? Dios. Pero ¿qué es lo que produce? Ahora, vamos a tratar de tenernos ahí. El querer. Primeramente dice el querer. ¿Cuántos de nosotros quisimos hacer la voluntad de Dios en esta semana? Todos nosotros quisimos hacer la voluntad de Dios en esta semana. La pregunta es, ¿lo hicimos? Bueno, pastores, que tal vez no lo hice, pero yo, ¿qué cosa? Yo quería. ¿Cuántos de nosotros queríamos leer en esta semana 50 capítulos? Bueno, yo realmente sí quería, pero ¿lo hicimos? Bueno, es que yo en esta semana quería ir a visitar al hermano o a la hermana. ¿Lo hicimos? ¿Cómo se llama eso? Se llama buenas intenciones. Muy buenas intenciones, dijo un hermano. Tuve toda la intención, pero toda la intención se quedó en intención. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer, dice también ¿cómo? Como el hacer. Entonces, para que yo haga, ¿qué necesito primero? Para que yo haga, necesito en primer lugar que Dios ponga en mí el querer. Porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que Dios quiere. El texto al final en el versículo 13 dice, por su buena voluntad. La voluntad de Dios, hermanos, es hacer lo que Él quiere hacer primeramente conmigo para empezar a hacer su voluntad. El apóstol Pablo dice con respecto a las ofrendas, porque si primero está la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene, porque Dios es el que produce en nosotros. Así que si el día de mañana usted y yo hicimos algo para Dios, realmente no fue iniciativa propia, sino que Dios, ¿qué fue lo que hizo? Lo puso en nosotros. Y al final hicimos lo que teníamos. Y entonces, ¿cómo somos calificados? ¿Cómo? Como siervos inútiles. ¿Para dónde nos hacemos? Pablo, utilizando su deseo de predicación de alguna u otra manera, decía, porque me es impuesta
necesidad, así que si lo hago de buena gana, recompensa tendré, y si no, como quiera, tengo que hacerlo. Pero qué bonito, hermanos, y qué gozo hay cuando uno se esfuerza por hacer lo correcto y por hacer la voluntad de Dios. Queda la satisfacción de haber cumplido con lo que Dios quiso hacer primeramente en mí, para después yo hacer lo que era mi responsabilidad delante de Dios. Entonces, en primer lugar, ocuparme en mi salvación significa que debo de permitir que Dios obre en mí primeramente, para después yo hacer lo que debo de hacer a través de su palabra. Así que, hermanos, ocuparnos en nuestra salvación empieza con querer hacer la voluntad de Dios. Empieza el ocuparnos en nuestra salvación con tener el deseo que Dios ponga en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces la voluntad de Dios definitivamente no es nuestra voluntad. ¿Ya se ha dado cuenta? Definitivamente la voluntad de Dios es muy diferente a mi propia voluntad. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 2. Usted sabe este texto, pero vayamos por favor para identificar algunas pequeñas cositas en este versículo. Romanos capítulo 12. Dentro de la voluntad de Dios está dar gracias en todo. Acuérdense lo que dice Pablo a la iglesia de Tesalónica: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el creyente le dé gracias. Romanos capítulo 12 y el versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué cosa dice, hermanos? Para que comprobéis cuál sea. ¿Qué cosa? Primeramente dice que la voluntad de Dios es buena, después dice que es agradable y después dice que es perfecta. Pero ¿cuál es la intención del escritor del 12:1? La intención del escritor es que el creyente debe de meterse a comprobar, para que comprobéis. El texto de ninguna manera está pasando tal vez por los derechos humanos, como en el tiempo actual se habla mucho acerca de eso. Tal vez el texto ni tan siquiera está pasando ni por encima de mi propia voluntad. El texto simple y sencillamente me dice, ¿qué cosa? Compruébalo. Compruébalo. Y el creyente que realmente quiere hacer lo correcto siempre se meterá en la aventura, no de indecisión, sino en la aventura de descubrir la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Así que si volvemos a Filipenses capítulo 2 y el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El ocuparme en mi salvación implica, según el versículo 13, implica que primeramente Dios tiene que trabajar en mí para que después yo pueda hacer lo que me corresponde hacer. Si Dios, hermanos, no trabaja en nosotros, nadie más podrá hacerlo.
Esto significa entonces lo siguiente, hermanos, que Dios está más interesado en nosotros que en lo que hacemos. Porque cuando nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, cedemos nuestra voluntad a Él, entonces haremos lo que debemos de hacer. Por eso el texto dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el creyente allí es donde debe de ocuparse, lo que dice el versículo 12, la última parte. Ocupaos en vuestra salvación. Muchos de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, ya sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿sí o no? Muchos de nosotros ya sabemos lo que debemos de hacer. Muchos de nosotros ya sabemos lo que no debemos de hacer. Y nos hace falta ocuparnos en eso. Continuamos con el versículo 14. ¿Cómo dice el verso 14, hermano? Otra vez. Dice. Vamos a tratar de entender el texto. El texto 12, la última parte, me dice que debo de ocuparme en mi salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Como primer término, en el versículo 13, entendimos que Dios entonces tiene más preocupación por nosotros que por lo que hacemos. Así que Dios de alguna manera sabe lo que hay en cada corazón y en cada intención de cada corazón. Si usted se da cuenta, el versículo 13 dice que Dios es el que produce el querer como el hacer. Y luego inmediatamente en el versículo 14 viene ¿el qué? El hacer. Inmediatamente en el versículo 14 viene el hacer. Note. Hacer. Ya sabemos lo que implica esta palabra, ¿cierto? Al principio de cuenta, ¿qué implica el verbo hacer? Es una orden, es un verbo imperativo. Hacer. Pero ¿cómo debo de hacerlo? Sin murmuraciones. ¿Qué es murmurar? La murmuración y la queja son hermanitas. Son hermanitas. Porque cuando yo murmuro me estoy quejando. Y cuando yo me estoy quejando estoy murmurando. ¿Se acuerdan de aquel coro de EBDB? Hacedlo todo sin murmuraciones, contiendas hay que combatir. Los israelitas que tanto pecaron, Dios no pudo bendecir. Esa es la realidad. ¿Por qué a veces Dios no nos puede bendecir? Porque murmuramos. Olvídense de murmurar contra el pastor, porque yo sé que de alguna u otra manera eso es de ley.
Tacos al pastor en la mañana, a mediodía, en la noche, en las fiestas, en todo, tacos al pastor, ¿verdad? Lo bueno que parece que de aquí salen muchos tacos, ¿verdad? Hace todo sin murmuraciones y contiendas. El versículo 14, hermano, me está diciendo que me ocupo verdaderamente de mi salvación cuando lo que hago, lo hago sin murmuraciones y contiendas. Ya vimos que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Pero ahora el requisito es que debo de hacerlo sin murmuraciones y contiendas. Y yo solamente puedo encontrar, posiblemente pueda haber más, pero yo solamente puedo encontrar en esta mañana, bajo mi tema, 2 razones del por qué esto es incorrecto delante de Dios. Vayamos, por favor, a 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 10. 1 Corintios capítulo 10 y el versículo número 10. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice el texto, hermanos? Ni murmuréis cuando alguno de ellos provocaron y perecieron por el destructor. Ahora, yo no quiero utilizar los textos para echarle miedo. Eso jamás lejos sea de mí. Es lo que menos tengo. Pero el hacer implica hacerlo de la manera correcta. Aquella frase conocida como todo yo. Todo yo. Y en lugar de que el creyente se sienta bendecido por Dios por hacer, lo ve como una carga. Lo ve más como una bendición, lo ve más como una obligación. El texto me dice que algunos murmuraron y perecieron por el destructor. Según Números capítulo 14, versículo 2 hasta el versículo 29, eso es lo que se menciona, lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, es lo que está en el libro de Números. Yo puedo entender entonces, hermanos, que la Biblia me da la razón del por qué no debo de hacer las cosas con murmuración. Y es el hecho, hermano, de que esto le molesta ¿a quién, hermano? Esto le molesta a Dios. Si usted va a hacer algo para Dios, hágalo pensando que lo va a hacer para Dios. Y si no lo quiere hacer, mejor dígame, no lo quiero hacer. Como dijo aquel, ¿se acuerda que el padre tenía 2 hijos? Y le dijo al primero, ve a trabajar a mi viña. ¿Y qué le dijo el primero? Yo voy. No. No voy. ¿Qué le dijo? El que dijo que sí, al final, no fue. ¿Y el otro qué dijo? No. Muchos de nosotros, aunque no digamos, no, pastor, se lo decimos a Dios. No. No, porque yo. No, ahí está aquel. No, allá está aquella. No, ¿por qué? Todo yo. La murmuración
Llega una parte en la Biblia donde Dios le dice al pueblo de Israel, porque ya van 10 veces que se rebelan y que murmuran en contra de mí. Hermanos, esto le molesta a Dios. Pero también, hermanos, la segunda razón es porque manifiesta nuestra carnalidad más que nuestra espiritualidad, la murmuración y la contienda. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 1 al versículo número 3. Vamos a ver esta porción. Primera a los Corintios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. ¿Lo tenemos? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois, ¿qué cosa? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, no sois carnales. Se manifiesta entonces, hermanos, más nuestra carnalidad que nuestra espiritualidad. Y cuando está la murmuración como consecuencia, hay un tiempo de round o un tiempo de contienda. Así que por eso, según el apóstol Pablo en Filipenses 2 y el versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Está diciendo en otras palabras que ocuparme en nuestra salvación es cuando me ocupo verdaderamente de mi salvación, cuando lo que hago, lo hago sin murmuraciones y contiendas. Versículo 14. Como dice pues, hermanos, el versículo 14. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Correcto. Versículo 15. ¿Cómo dice? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Según Pablo, ¿cómo es esta generación traducido a estos tiempos? Maligna. ¿Habla de qué? De maldad. Y perversa. ¿De qué habla? Habla de un escalón más arriba de la maldad. ¿Cómo es esta generación entonces, según el apóstol Pablo? Textualmente, ¿cómo es? Maligna y perversa. Ponga bendición, hermano, por favor. Tengo que sacar argumentos bíblicos para que usted y yo entendamos que esta generación es maligna y perversa. Tengo que comprobarle con la Biblia. O no lo está viendo. Efectivamente. Maligna y perversa. Está terrible, ¿no? ¿Cuántos de nosotros de alguna manera quisiéramos exclamar, como dice el libro de Apocalipsis en sus finales? Sí, ven, Señor Jesús.
¿Qué profecía falta para que se cumpla la venida de Jesucristo, hermanos, el arrebatamiento? ¿Cuántas? ¿Cuántas faltan? Ninguna, hermano. Jesucristo puede venir en cualquier momento. La posesión del templo será en el tiempo de la tribulación y después de una manera más abierta y expresa a través del reino milenial. Pero ni el adventista, como una vez profetizó que vendría, y lo único que le dijeron a sus seguidores fue el hecho de que Jesucristo realmente no vino, pero fue a hacer una purificación allá en el cielo del templo y tanta cosa más. Ni con las profecías del testigo de Jehová, aún 2 veces profetizando la venida de Jesucristo, porque el día y la hora nadie la sabe. Solamente nos dan señales y nos dan síntomas, como en los días de Noé. Hermanos, nos ha tocado vivir una generación, como dice Pablo, maligna y perversa. Antes el creyente tenía refugio en las leyes. ¿Se da cuenta? Y tal vez eso ha sucedido para que el creyente aprendamos a confiar más en Dios que en nuestras propias leyes. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que la ley ha llegado a probar que el adulterio ya no va a ser una causa de separación? No es un requisito legal para una demanda. Y otras cosas que ustedes más se han dado cuenta. Ahora, ¿en qué consiste esto? ¿En qué consiste el texto? Para que seáis, note el estándar, para que seáis como irreprensibles. ¿Qué está diciendo Pablo? Se necesita un temple de un verdadero hijo de Dios para ser irreprensible. Pero luego de la irreprensabilidad, no sé si dije bien la palabra, después de irreprensible, habla de otro estándar y sencillo. Tal pareciera que los estándares están tanto del oriente como del occidente. ¿Sabe por qué? Porque la condición de este mundo lo amerita. Por eso Pablo dice de esa manera. Para que seáis irreprensibles y sencillos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ocuparme en mi salvación, según el versículo 14, hermanos, es que debemos de resplandecer en medio de esta perversa generación, en medio de este mundo tan perverso. Yo me imagino al creyente, al Hijo de Dios en este mundo lleno de maldad y de oscuridad. Me imagino al creyente de esta manera.
como las pequeñas luciérnagas. ¿Sí las has visto? Que hay en diferentes temporadas y en diferentes regiones donde se da más el asunto de estos animalitos. En medio de la oscuridad, ¿qué hacen aquellos animalitos, aquellos insectos? Allá. ¿Cómo está la oscuridad? Fuerte, y allí están. Hermanos, quiero decirle una cosa, que lo único que mantiene este mundo en equilibrio somos nosotros. Porque con nosotros y en nosotros está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero llegará el día cuando ya no esté más en el creyente, porque el creyente partirá para estar con Él. Jesucristo lo explica de otra manera. Vamos a Mateo capítulo 5. Vamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 5. ¿Lo tenemos? Versículo 13 al versículo 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Esto es una metáfora. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pero también nosotros somos, ¿qué cosa dice? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. 16, lea conmigo el 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La pregunta es esta, hermanos: ¿de quién se trata pues? ¿De nosotros? ¿De quién se trata? De Él. La responsabilidad de brillar como luminares en esta generación maligna y perversa es porque nosotros representamos el que es luz, y en Él no hay tinieblas. Vosotros sois hijos de luz, dice el Señor Jesucristo. Mientras todos, escúcheme bien, mientras esta generación ve el pecado como algo normal, el verdadero creyente, hijo de Dios, no debe de verlo como algo normal. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, cuando usted haga algo, no se trata de que la gente nos vea lo que hacemos. Se trata de que la gente vea a Dios haciendo las cosas a través de nosotros. Cuando un hombre en esta tierra se lleva la honra y la gloria, entonces desde allí partimos mal. Porque no se trata de los hombres, se trata de Él, de nuestro Dios.
Ocuparme en mi salvación, entonces significa resplandecer en medio de esta generación maligna y perversa. Y versículo 16 y terminamos. ¿Tiene el 16? A ver, póngase de pie, a ver si es cierto que tiene el versículo 16. Correcto. Le damos lectura al 16. Dice: Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Puede sentarse? Gracias. Primeramente quiero decir lo siguiente. La intención de Pablo no es vanagloriarse, según la parte final del texto. La intención de Pablo es comprobar que él no había hecho el trabajo ¿cómo? En vano. A mí me llena de gozo y de placer cuando sabemos que gente que hemos ganado para Cristo permanece en el camino del Señor. Aquí, en otra ciudad, en otro lugar, lo que sea. Porque si no, entonces yo asumo una cosa y tristemente lo tengo que reconocer. A veces solamente tenemos convertidos a nosotros, pero no convertidos a Jesucristo. Como le dijo aquel borrachito que se encontró al predicador Espurio y le dijo: yo soy uno de sus convertidos. O sea, lo encontró bien fítimo. Y la anécdota dice que Espurio le dijo: sí, efectivamente, eres uno de mis convertidos, porque si fueras convertido de Cristo, no andarías como andas. ¿Qué significa la palabra asidos? Sin H. Asidos. Yo busqué esta palabra en mi diccionario grueso tototote que tengo. El diccionario que usamos los predicadores, el de Strong, no encontré esa palabra. Así que luego voy a devolver el diccionario para que me regrese el video. Ah, es cierto. Pero yo pregunto una cosa, ¿tenemos una idea de lo que es asidos? ¿Qué idea tenemos? ¿Agarrados? ¿Sujetar? ¿No soltarse? Como le dijo Jacob al ángel de Jehová, ¿se acuerdan? No te suelto. ¿Qué cosa? Hasta que me bendigas. Dice la Biblia que el ángel tuvo que llegar y le tuvo que descoyuntar una pierna para que lo soltara. ¿Entendemos la idea de ser asidos? ¿Asidos a qué, hermano?
¿A qué? A la palabra de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo de ocuparme en mi salvación. Cuando me ocupo en qué entonces? En la palabra. En la palabra. Todo creyente, todo hijo de Dios, deberíamos de leer por lo menos 21 capítulos por semana. Por lo menos. Ahorita nos van a preguntar si quiere decir está bien, y si no, es asunto, es asunto personal. ¿Izar qué significa? Como aquel que le dijo al soldado, hice la bandera. ¿Y qué le dijo el otro? Le quedó muy bonita. ¿Qué le estaba diciendo? Hice la bandera. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, el diccionario Océano, allí encontré esa palabra. ¿Y sabe lo que significa? Manteniendo en alto. Manteniendo en alto. Está bien como quieras, si utilizamos el término asidos, así, agarrados. Pero la idea es esta: mantener en alto la palabra de vida. ¿Cuál, supuestamente, debe de ser nuestra regla de fe y práctica? La palabra del pastor. No, olvídese de eso. El pastor tiene que sujetarse a lo que dice la palabra. Si el pastor no se sujeta a lo que dice la palabra, ustedes lo pueden despedir. Pueden empezar a coger firmas. Bueno, eso ya dan muchas ideas, ¿verdad? Asidos a la palabra, manteniendo la palabra en alto. De allí, de alguna manera, hermanos, viene la idea o las frases aquellas. Levantó la bandera de la escuela. Bueno, ¿qué significa eso? Sobresalió. O puso en alto la bandera. A veces utilizamos esas frases. Significa, yo quiero que la gente reconozca, por eso estoy levantando algo. ¿Qué hacen los alpinistas cuando llegan por primera vez a un monte? Ponen su bandera. Aquella bandera está en lo más alto. ¿Qué